Wow, se metió otra persona más. Suceso nunca antes visto. Eh, Hola a todos. Hoy día lo que vamos a hacer principalmente es revisar una pauta de una prueba. Espero que no la hayan revisado, así que por lo menos tenemos el factor sorpresa. Eh, si no, bueno, la podemos ir comentando, si no entendieron alguna parte, si les quedó duda. No sé si tienen alguna duda también sobre la prueba, sobre incluso del temario, igual es válido si tienen duda del temario. Así que cualquier tipo de duda respecto al temario, respecto a la materia, respecto a lo que sea, háganla nomás. Vamos a revisar esta prueba mientras. Eh, Ahí vamos a ir comentando. Como dije, espero que no la hayan revisado. Si el factor de sorpresa está ahí, les puedo hacer las preguntas y ustedes tienen que pensarlo un poquito antes de que yo les muestre la respuesta y la comentemos. Y voy a poner el chat por si les da lata hablar por micrófono. Me pueden escribir por el chat. Eso, ¿qué más? Bueno, como siempre, sí van a tener formulario en las pruebas. eh, y puede haber preguntas de código en la prueba. Pero no hay que escribir código, sino simplemente como interpretar, analizar, entender qué es lo que está pasando, incluso corregirlo. Que esa es como la más difícil de todas, corregirlo. Pero no hay que escribir código, no hay que programar ni nada de eso. Dicho esto, comenzamos con la prueba. Bueno, como dije, van a tener formulario, así que las primeras páginas de la prueba van a ser los formularios, así que más que aprenderse qué es cada fórmula, aprenderse para qué sirven o qué quiere decir cada fórmula. Porque aquí en el fondo les van a dar la distancia Mahalanobis, sea pi, q, vectores de m dimensiones, matriz, cosas así. Entonces, la correlación, medidas de locación, promedio, moda, mediana, cuartile. Entonces, apréndanse más que la fórmula, porque la van a tener, quién me sirve para qué cosa o cómo interpreto el resultado de algo. Porque quizá aquí nominal, ordinal, intervalo, quizá no le dice tanto, entonces apréndanse o acuérdense los nombres de las medidas de similaridad para cosas categóricas, para cosas que no eran números. Eh, y eso, las distancias, bueno, lo que es la euclidiana y cosas así. eh, Algunas de esas son más fáciles que otras. Mm, ¿Qué más? ¿Y eso? Bueno, aquí un poco más de fórmula. Que siento que ponen muchas fórmulas como casi para asustar. Que, que, que otra cosa, porque hay muchas que no se ocupan y cosas así. Bueno, aquí vamos a ir con cuidado para no mostrar la respuesta. Aquí. Vamos a empezar con la primera pregunta que es súper básica. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera si existe un valor faltante en mi base de datos. Uno puede. Uno, eliminar atributos con datos faltantes. 2, ignorar los datos faltantes durante el análisis. 3, reemplazar el promedio de todos los posibles datos. ¿Alguien se quiere aquí por el chat para que no tenga que hablar a cada rato como aventurar con alguna respuesta? Les voy a dejar unos segunditos para que piensen. Estaría feliz si alguien me responde por chat. Si quieren lo hacen por privado para que los demás no lo vean. Así se pueden equivocar con toda confianza. Ya, según yo, Dale. son como las tres como se pueden hacer, ¿o no? ¿Ya? ¿Algún razonamiento? Aquí tenemos una respuesta por chat, ya, ok. O sea, porque me acuerdo que yo le pregunté como algo así al profe para tarea, como con algunos Ya. valores, le dije como... Entonces, más que nada por eso. Ya, igual les pregunto aquí como si tienen algún razonamiento o algo por cómo llegar a la respuesta, porque esta pregunta es sumamente válida tanto como preguntas alternativas como preguntas de desarrollo y te ponen un porqué, como justifique o cosas así. En este caso, la respuesta correcta es la E, son todas. Eh, Me voy a centrar como en las cosas que dijeron. Por ejemplo, ya, eliminar los atributos con datos faltantes, eso lo podemos hacer si hay muchos datos faltantes y de 100 datos me faltan 98. Obviamente puedo eliminarlos porque ya no hay nada que yo pueda hacer con esa columna, como que está perdida la información de esa columna, así que los puedo eliminar. Ignorar los datos eh, es, por ejemplo, si tengo 1000 datos, por ejemplo, y tengo dos faltantes.
ignoro simplemente esas dos, las elimino, las ignoro, lo que sea, porque tengo 1000. Eliminar dos, ignorar dos es súper poco. Y reemplazar con el promedio es sumamente válido, como si no tengo los datos, calculo el promedio de la columna y simplemente reemplazo por eso. Es sumamente válido. Ah, casi. Bueno, aquí ya nos pasamos a algoritmos de clusterización. ¿Cuál de los siguientes algoritmos de agrupación entregaría el peor coeficiente de silueta para los datos de ilustración? En el fondo, puede que ustedes no se acuerden cómo se calcula el coeficiente de silueta, pueden que no se acuerden ni siquiera cuál es el coeficiente de silueta, pero así a grandes rasgos podrían decir como cuál de estos algoritmos sería el peor, por así decirlo, o cuál generaría los peores clusters. Como El ya Camins. si ya no se acuerdan, gracias por tu respuesta, dame un segundo. Así como digo, como si no se acuerdan cuál es el coeficiente de silueta o cómo se calcula, insisto, como a grandes rasgos, ¿cuál creen que generaría los peores clusters? Ya. Y aquí ya dos me dieron la respuesta, así que vamos a seguir. En este caso sí, es el Camins, porque por ejemplo, el DevScan, si se acuerdan, este genera. eh, El DevScan no busca clústeres redondos, da lo mismo la forma, tiene la forma, da lo mismo la forma del clúster. Y el DevScan busca su propio número de clústeres. El jerárquico, si se acuerdan, va agrupando por distancia y cosas así, y ustedes depende de dónde lo corten. El a priori se no me acuerdo mucho. Y el Camins, en este caso, como busca clústeres jerárquicos, o sea, circulares principalmente, ahí va a tener problemas como donde están, tienen la forma como a la que está acostumbrada el Camins. Y ya, pregunta 3. ¿Cuál es uno de los principales roles de Epsilon en el algoritmo de scan? A. Define el número mínimo de puntos requeridos para formar un core point. B. Especifica la distancia máxima entre dos puntos para que éste se considere parte del mismo grupo. C. Es el número de clústeres que forman el algoritmo. D. Representa la distancia entre los centroides en los clústeres resultantes. Aquí es cosa de acordarse un poco como el código, de cómo, de ustedes cuando se tienen los hiperparámetros y cosas así, y un poco de la definición de scan y la podrían resolver. No sé si de nuevo alguien se quiere aventurar con la respuesta. Un segunditos. Ya, aquí tengo una respuesta. ¿Alguien más? Ya, vamos a descartar alguna. Vamos a descartar la A. La A la descartamos porque si se acuerdan dentro de los hiperparámetros del DevScan estaba el min points y el min points son la mínima cantidad de puntos. Así que descartada la A, ahora solo queda la B, la C y la D. Vamos a descartar la C, porque si se acuerdan, la gracia de DevScan es que, y como lo mencioné recién hace en la pregunta anterior, la gracia de DevScan es que él solo determina la cantidad óptima de clusters. Según lo que yo seteo, tenemos la respuesta, magnífico. El DevScan setea solo la cantidad de clusters que necesita. Entonces nos queda la B y la D. Eh, y la respuesta correcta es la B. Especifica la distancia máxima entre dos puntos para que se consideren parte del mismo grupo. Si se recuerdan, cuando nosotros escribíamos el código del DevScan, habían dos hiperparámetros que teníamos que poner, que era el min points y el epsilon. Y el epsilon, en este caso, como es la respuesta correcta, especifica la máxima distancia entre dos puntos, que era como calcular el radio. Entonces, yo, si mi epsilon es 3 calculo, agarro un punto, calculo 3 de radio y veo qué puntos están adentro y cosas así. Hay una diapositiva donde sale el epsilon y se calcula el radio alrededor de eso. Y veo que faltan las preguntas, o sea, las respuestas, así que nos vamos a saltar esta. Aquí.
La siguiente imagen muestra un agrupamiento jerárquico. Espero que se acuerden cuál era. En particular muestra que se está usando un tipo de enlace. Básicamente aquí nos están mostrando cómo se están formando los enlaces. En la primera etapa se junta A y B y D y E. Después se junta el AB con el C. Después se junta el D con el F. Y después ya se juntan todos. Entonces, básicamente nos preguntan cuál enlace, cuál tipo de enlace es el que se está usando para generar acá. Y si se acuerdan, ya de hecho solo tenemos tres tipos de enlace. Tenemos el single o el simple, tenemos el completo y tenemos el promedio. Aquí ya me dieron una respuesta. No sé si una persona más que me dio una respuesta y ya estamos. ¿Nadie más quiere dar una respuesta? Bueno, bacán, ahí me dieron otra respuesta. Bueno, como dije, nosotros ya tenemos el single o el simple, el completo y el promedio, y con eso ya descartamos el Manhattan y el centroide. Eh, entonces nos queda la A y la B. ¿Cómo podemos en este caso diferenciar o qué parte nos ayuda un poco a diferenciar qué enlace se está usando? Quizá en esta primera etapa no es tan claro, en esta ya es claro. ¿Por qué? Porque tenemos el conjunto AB, el conjunto de E. Y en este caso, sí, se está juntando C con A, B, porque es el más cercano entre F a esto o C a esto. Pero tenemos que ver de qué punto está saliendo el enlace, en este caso, para verlo más simple. Si saliera de A, sería un tipo de enlace, y si saliera de B, es otro tipo de enlace. Y bueno, no dan más sorpresas, la respuesta correcta es la A, como me pusieron en el chat. Porque B, si se dan cuenta, entre A y B, B es el más cercano a C. Entonces quiere decir que se está ocupando el enlace simple. Si la línea esta saliera de A, se estaría usando el enlace completo. Y si saliera como del centro, por así decirlo, sería el enlace promedio. Son sutiles detalles o diferencias que uno puede notar como para irse por una respuesta u otra. Bueno, aquí ahora ya pasamos a preguntas abiertas, así que Disculpa, tenemos sí, una pregunta. En dale, la dale. parte de los enlaces, cuando hablamos de un enlace completo, aún así, por decir así, en una primera etapa, el A y el B seguían juntándose por la distancia mínima y Sí, después, si fue que fuera completo, la A se juntaría con la C. la A se juntaría con las, claro. Ya, pero en una primera instancia siempre se busca como el punto más chiquito que haya Claro. Sí, es medio entre confuso los esa dos parte, puntos. es medio confusa porque uno empieza como al completo, empezaría a juntar los más distantes, pero al final igual son Claro, más cercanos, pero como cuál es el valor que manda después dentro de estos para seguir juntándose es el mayor, pero siempre buscando el menor. Es ya, como raro. perfecto. Pero siempre juntando los menores, pero ¿con qué distancia nos quedamos? ¿Con la mayor o con la promedio? Cosas así. Ya, bacán. Gracias. Ya, espero que te haya servido, qué bueno. Pero sí, es confusa esa parte. A mí me pasó también cuando lo vi en su momento. Porque yo al principio cuando vi completo dije, ah, entonces, no sé, junto C con F, como parto juntando así, pero no. Sí, es que me pasó lo mismo en un ejercicio, una pauta, una prueba pasada. Ya, Entonces que igual como, oh, ¿por qué? sí, ya. Aquí ahora son de desarrollo, así que yo creo que no me van a querer contestar tanto. Así que vamos a hacer la pregunta, voy a esperar unos segunditos y después vamos a ver la respuesta nomás de la prueba, para que no se calienten la cabeza respondiéndome si les da vergüenza. Mencionar diferencia entre un histograma y un gráfico de barras. Si se acuerdan, básicamente un histograma y un gráfico de barra, hacia a priori, si uno tiene la imagen de lo que son en la cabeza, son casi iguales. Es como que, por eso están preguntando cuál es la diferencia entre estos dos, porque son muy parecidos. A priori, si uno los ve como visualiza en su cabeza, los dos son barras. El gráfico de barras son barras y un histograma son barras. Y ambos cuentan una frecuencia acumulada de algo. ¿Ya? Dale. ¿O no? ¿O sí? Sí, Ah, sí, ya. que
El histograma funcionaba con intervalos, mientras que el gráfico de barra funcionaba con univariable, si no me equivoco. Ya, perfecto, sí, sí. Sí, Es, perfecto. Esa era una respuesta. Gracias, no esperaba que alguien me fuera a responder. Sí, esa es una respuesta. El histograma va con variables continuas discretizadas. En el fondo, que sean variables continuas que valores entre el 0 y el 10 incluyendo los decimales, y que están discretizadas, que están en un intervalo, como del 1 al 4 van aquí, del 4 al no sé cuánto van aquí, del 8 al 10 van aquí. Esos que sean discretizadas. En cambio, en el gráfico de barras son género, hombre, mujer, listo. O no responde, qué sé yo, vamos a poner 3 qué sé yo. Son variables o más categóricas o más, por así decirlo. Y bueno, de hecho, que mencionan es el eje X de un histograma son variables continuas discretizadas. Y su eje Y representa la frecuencia. Eso es claro, eso, lo de la frecuencia lo tenemos claro. Y el eje X del gráfico de barra utiliza las variables categóricas. Aquí está. Y el eje Y puede tener distancias, agregación de una variable numérica. Por lo general también es frecuencia, pero bueno, pueden haber diferencias. Aquí. Acá en el fondo tenemos que, bueno, voy a leer el enunciado. Escriba en la imagen cuáles líneas corresponden a la distancia de Minkowski para R1,2. Eh, Nota, es importante que la respuesta sea precisa y fácil de identificar, de entender, cosas así. Bueno, se supone que cada una de estas, esta representa una distancia, esta representa otro tipo de distancia y este representa otro tipo de distancia. No sé si alguien... Ah, mira, también me responden por el chat, qué bonito. Gracias por la respuesta por el chat. Así que ahora les voy a dar unos segundos para ver mm, si alguien creo sabe. que con R igual a 2 es euclidiana. R igual a 1 Ya. era... Si Oh, quieres no me también puedes acuerdo el decirme nombre. como las líneas aquí, no sé cómo se te haga más fácil. O sea, con R igual a 2 sería como sacar la distancia entre los puntos con vectores de Mm. desplazamiento. O sea, no sé, en el eje X veo una flecha apuntando a la derecha, en el eje Y veo una flecha apuntando hacia arriba. Ya. Eh, Saco teorema de Pitágoras, mejor dicho. Parecía el teorema Sí, de Pitágoras. sí. Esa es la R2 y la R infinito yo no me acuerdo. ¿Alguna otra persona? La línea horizontal. Ah, R1 es la distancia Manhattan, que sería como la que es así y así, la rectilínea. La euclidiana sería la diagonal y la R infinito sería la línea paralela, Ya. creo. Ya. Bueno, aquí los pusieron con colores, es la peor cosa que he visto en mi vida porque no hay colores. Pero la L1, la Manhattan, la L2, la euclidiana y la L infinito, la Chebyshev. Ustedes se acordarán mejor de los nombres que yo. Pero eso. Solución. Nombre, ¿cuáles son las etapas componentes que componen la minería de datos y explique cada una de las etapas? Aquí son varias etapas, así que no creo que alguien me las quiera decir todas. Tal vez cargar el archivo, limpiar, graficar, Ya, no, no, te confundí. normalizar. Porque eso es como. Es como ese el procedimiento que uno haría dentro de cuando está trabajando en el código. Pero la minería de datos acá como concepto, Ah, eh, no, no sé. como. Seleccionar los datos quizás. Ya, Eh, como decía el pero. compañero, como la línea como procesarlos, Ya, eh, no sé, como cambiarlos, así como transformarlos, no sé. Normalizar. Claro, como normalizarlo o algo por el estilo. ya, Y sí. no sé si va como por la línea de la pregunta. Sí, pero no partieron del principio. Como claramente una parte de la minería. Ah, definir el objetivo. Definir el Ya, objetivo por de ahí va, esto, me como parece que desde sí. el principio,
como plantear una pregunta, plantear el problema, y cosas así, como el objetivo, como porque después está la extracción de datos y cosas así, que ahora les muestro el gráfico. Pero mi punto es como, para que la piensen un segundito más antes de que les muestre la respuesta, es como, no se queden como lo que ustedes hacen en el archivo. Piénsenlo en minería de datos como en general, como el concepto de lo que sería la minería de datos. Entonces, claro, todo lo que es transformar datos, seleccionar las variables, normalizar, estandarizar, es todo parte del proceso, sí, pero es parte de más adelante, como primero tenemos que tener una pregunta, tenemos que tener un objetivo, tenemos que tener como la base, por así decirlo, que queremos hacer antes de empezar a trabajar los datos. Entonces, piénsalo como más general. O sea, como tengo el problema, planteo una pregunta, no sé, hago los estudios, Claro, obtengo datos, eh, y ahí empieza la parte del código. Lo pienso como ya una claro, tarea en realidad. claro, y después ya lo último es como sacar las conclusiones y cosas así. Eso. Aquí les voy a mostrar ahora. Entonces, claro, ven, primero tenemos todo lo que es la configuración del problema. Después ya tenemos la selección de datos, el preprocesamiento, la transformación, el aprendizaje, que es como crear el modelo, y la interpretación y evaluación. Configuración del problema, plantear la pregunta, adquirir el conocimiento relevante del dominio del problema, que es como saber a qué nos vamos a enfrentar, cosas así, más allá de qué son los datos, de qué es Python y cómo los trabajo, simplemente como... eh, vamos a crear una playlist, no sé qué, entonces como conocimientos de qué es una playlist, conocimientos de la música, conocimientos del problema. Seleccionar los datos, qué es lo que me sirve, escoger nuestras fuentes de datos, porque hay diferentes fuentes de datos, las podemos obtener nosotros, o sea, hacer nosotros unas propias mediciones, podemos conseguirlos de tercero, ver si vamos a ocupar todos los datos, vamos a ocupar un subconjunto que puede ser una muestra, y así. El procesamiento, ver si hay datos faltantes, si, bueno, aquí dice ruido, outliers, bueno, también dice datos faltantes, tomar en cuenta el tiempo y otros cambios, ver si hay que transformar los datos de categórico a numérico, de numérico a no sé qué, si hay que eliminar filas, si hay que eliminar columnas, después transformación, encontrar como el PCA puede ser reducción de dimensionalidad, que no sé si ya lo mencionó el PCA, encontrar característica útil y cosas así. Aquí es lo que es crear el modelo, clasificar, seleccionar la aprendizaje del modelo, ver los hiperparámetros de cada modelo para que aprenda, para ajustar la velocidad con que aprende, y la interpretación y evaluación de nuevo. Creo que esta es como la más autoexplicativa, la interpretación y evaluación. Evaluar con el precision, el recall, el F1, el accuracy, y después interpretar qué quiere decir cada una de esas métricas. Y eso. Ya, aquí está más difícil ahora para que me respondan. Pero supongo que la matriz de distancia entre 10 puntos existentes en el espacio. Entonces aquí tenemos una matriz de distancia. Si se dan cuenta, la diagonal siempre va a ser cero porque yo siempre voy a estar a 0 pasos de yo mismo. Y aquí tenemos el punto uno a 6 unidades de distancia del punto 2 a 11 del punto 3 a 14 del punto 4 17 y así. Eh, asumiendo que el punto uno y 10 son centroides iniciales del modelo Cummings. Responde a las siguientes preguntas. ¿Cuántos clústeres se están buscando y qué puntos pertenecen a cada clúster? Muestre ese desarrollo. Bueno, esto ya es un poco más complicado mostrar el desarrollo, pero, o sea, que me lo digan. Pero por lo menos esta primera pregunta. Pero eso serían, si son como los K, serían como dos, po, ¿no? Claro. ¿O no? Sí, ¿Sí? eso mismo. Porque el Camins, nosotros le seteamos el número de clústeres con el que tienen que quedar. Y si ya me están diciendo que estos son los centroides, es porque no hay más. Eso es el K, esa es la cantidad de clústeres que se van a buscar, que se están buscando. Porque el Camins, yo le pongo la cantidad de K, le pongo la cantidad de clusters, y él solo empieza con estos dos clústeres iniciales a agruparlos todos en uno o en el otro. ¿Qué puntos pertenecen? Bueno, aquí veamos si está. No, no está desarrollo. Bueno, pero. Ah, pero está más abajo. Bueno, aquí hice un subrecorte para quedarnos con solo los puntos de la uno y los puntos de la 10. Y aquí es más fácil ver a qué clúster se asigna cada punto.
Por ejemplo, el primer punto, el 6 se asigna, o sea, el punto 2 se va a asignar, en este caso comparamos las dos distancias, se va a asignar al punto uno. El 3 vemos las dos distancias, se asigna al 10. El 4 vemos las dos distancias, se asigna al 10. El 5 vemos las dos distancias, 17,2, el menor el 2, se asigna al 10. Y aquí simplemente está la tablita de cómo se asignaron. El punto uno está asignado al clúster uno, el punto 2 está asignado al clúster uno, punto 3, 4, 5 están asignados al clúster del 10 y así. Es simplemente la menor distancia. Y aquí ya está expresado cuáles son los que se asignó a cada uno. Bueno, aquí ahora, usted dispone de los siguientes datos tabulados en un juego con formas y colores. El dataset está compuesto de solo 8 registros y 2 características. Aquí tenemos forma, cuadrado, círculo, triángulo, color rojo, azul, rojo, verde, rojo, amarillo, amarillo, verde. ¿Qué tipo de variable corresponde a los datos forma y color? ¿Alguno? ¿Teóricas? Sí, categóricas. Supongo que dijiste categóricas, escuché solo teóricas y yo como no puede ser teóricas. Sí, categórica, tipo bueno, nominal, pero da lo mismo. Son categorías. Categóricas también es válido. Ay, me salté. Bueno, aquí hay que construir la matriz de frecuencia, que simplemente es contar cuántas veces aparece el cuadrado, cuántas veces aparece el círculo, cuántas veces aparece el triángulo, cuántas veces aparece el rojo, el azul, el verde y el amarillo. Así que esta la vamos a mostrar rapidito. El cuadrado aparece 3 de 8 veces, el círculo aparece 4 de 8 veces y el triángulo aparece 1 de 8 veces. El color rojo 3 de 8, el verde 2 de 8, el amarillo 2 de 8 y el azul 1 de 8. Y esa es la tabla de frecuencias, es contar cuántas veces aparece cada atributo. Para la combinación uno y 3 y 3 y 7, es decir, un cuadrado rojo y un círculo rojo, en el primer caso, y un círculo rojo con un círculo amarillo, ¿qué combinación refleja los pares? ¿Qué combinación refleja los pares que son más similares según la métrica Goodall? Justifique su respuesta. Entonces, si se acuerdan de Goodall, era una medida, una forma de comparar variables categóricas, en este caso nominales, para ver qué tan similares o disimilares son. Entonces, si se acuerdan un poco la fórmula que de hecho está al principio, tenemos que ver en base a la tabla de frecuencia y cosas así, qué tan parecidos o distintos son los un círculo rojo con un círculo amarillo y cosas así. El uno con el 3 y el 3 con el 7. Esta es más cálculo, y si tienen la fórmula están al otro lado, por así decirlo, solo tienen que acordarse así, la vamos a mostrar. Eh, Tenemos un cuadrado rojo, vamos a comparar con un círculo rojo. Entonces aquí tenemos las categorías y aquí reemplazamos la fórmula simplemente. 3 de 8. Aquí este número es 0 porque son diferentes, acá es uno porque son iguales, 3 de 8 es porque el rojo es 3 de 8 elevado a 2 nos da este número, 0,85. Aquí se compara, es exactamente el mismo procedimiento, uno menos 4 de 8 porque el círculo aparece 4 de 8 veces, elevado al cuadrado, más un cero porque son diferentes, y es 48,64 que es 0,75. Entonces, en base a esto podemos decir que estos son más similares que estos dos, solamente porque el coeficiente en uno dio más alto que en el otro. Porque el coeficiente, la métrica de Goodall premia, por así decirlo, lo que es menos común. Por- Aquí, de hecho, aquí está. Dado que la métrica de Goodall da un mayor peso a los valores
infrecuentes. Por eso estos son más similares que estos. ¿Cuál sería la matriz de transformación binaria del atributo forma para la matriz anterior? Esto es como una especie de aplicar el getDummies. No sé si se acuerdan de lo que era el getDummies. Pero en el fondo es una columna para rojos con ceros y unos, o sea, para forma, para cuadrados ceros y unos, una columna para triángulos ceros y unos, y así. Entonces tenemos el ítem 1, 2, 3, 4 hasta el 8, forma cuadrado, forma círculo, forma triángulo, un uno si la forma uno era un cuadrado, un uno también porque era cuadrado y cero porque es otra figura, y así. Es descomponerlo en ceros y unos. A ver, aquí no sé si hasta acá abajo. Bueno, vamos a ver. No, aquí voy a cortar la reunión, voy a mandar el link y vamos a terminar de revisar esta pregunta y vamos a discutir ahí todo lo que queda porque el profe dio énfasis en que revisáramos esta pregunta de DevScan. Dijo, pregunta de sí o sí, céntrate en una pregunta de DevScan. Así que voy a cortar la reunión, voy a mandar un nuevo link y vamos a revisar esto un poco más en detalle porque por algo el profe dijo, revisen el DevScan.